y estamos metidos en proceso. O sea, se va a terminar de vender este. Construyendo los sueños de muchos y muchas de tener acceso a una vida digna, pero también a la vivienda propia. Un abrazo. Así es. Soy Daniel Jadwe, chileno de origen palestino, nacido como tantos otros palestinos del mundo en la diáspora. Chile tiene una de las comunidades más numerosas fuera del mundo árabe. Se dice que somos cerca de 300.000, pero somos millones repartidos por la faz de la tierra, lejos de nuestra patria, pero comprometidos con la identidad, la historia y la lucha de nuestro pueblo, de nuestra tierra, que es y será por siempre Palestina. Hola a todos y a todas, muy bienvenidos. Marhaba. Niños, niñas y adolescentes son habitualmente presentados en todo el mundo como el futuro de las sociedades. Sin embargo, hoy en Palestina, los niños, niñas y adolescentes palestinos están siendo brutalmente masacrados ante la mirada cómplice de todo el mundo. Israel no solo ha querido desde siempre borrar la presencia del pueblo palestino de la historia, sino que además hoy pretende aniquilar el futuro. Los invito a que profundicemos, a que analicemos, a que conozcamos más a través del siguiente video. Les informo, son imágenes impactantes y dolorosas. Lamentablemente lo que acabamos de ver no son hechos aislados, forman parte de una política sistemática, histórica, permanente de Israel que lleva asesinando niños palestinos durante la intifada, cotidianamente en los campamentos de refugiados palestinos, encarcelando niños menores de 15 años durante toda la historia de la ocupación. Los invito a continuación a ver el reportaje de la periodista
Huda Hegazi, donde profundizaremos este tema. Desde el comienzo de la agresión israelí a la Franja de Gaza, los niños han sido el blanco de los ataques de la entidad sionista. Según el Ministerio de Sanidad palestino, más de 8.500 niños han sido asesinados, lo que representa más del 40% del número total de las víctimas. Asimismo, más de 7.000 víctimas se encuentran hasta el momento bajo los escombros, de los cuales el 70% son menores. Por ende, la cifra de niños asesinados aumenta por minutos. Nosotros hemos perdido a mucha gente de nuestra familia y todos los gazatis han perdido a un número de sus familiares. Nuestra salud mental está saturada y hemos perdido muchas cosas. Deseamos volver a nuestras casas y a nuestras tierras. Queremos volver a la ciudad de Gaza porque ya estamos cansados de vivir en los colegios. Los niños están aterrorizados. Por ejemplo, mi hermano se asusta cuando escucha los bombardeos. Estamos muy cansados y queremos que esto acabe para volver a nuestras casas. La ocupación israelí controla las cantidades y la calidad de la ayuda humanitaria que entra en la franja y la utiliza como arma para matar de manera indirecta a los gazatíes. Por eso, más del 80% de la población gazatí sufre de hambruna y hay días en los que no encuentran nada con lo que alimentarse. Además, la poca comida que se encuentra en la franja pertenece al mercado negro con unos precios excesivamente altos y que no pueden comprar los gazatíes. No aguantamos más. Toda nuestra vida se ha convertido en hacer colas. Para conseguir comida tenemos que hacer cola. Para llenar agua hay que esperar colas muy largas, incluso para ir al baño. Hay días que estamos todo el día haciendo cola. Estamos muy cansados. Nuestra vida se ha convertido en una pesadilla. Incluso mi hermano desea comer chocolate y galleta y no podemos traérselo. Ya basta, estamos cansados, basta ya. No hay nada, la situación es muy difícil. Yo deseo comer muchas cosas y no encuentro nada para comer. Y los precios son muy caros y no podemos comprarla todos los días. Queremos que los precios vuelvan a su normalidad para que podamos comprar comida para comer y poder alimentar a nuestras familias. A pesar del miedo y el temor en el que vive esta población, además de las condiciones infrahumanas a las que están sometidos, aseguran que están dispuestos a resistir y luchar contra el enemigo israelí, por tratar de liberar al-Quds, la mezquita de Al-Aqsa, y expulsar al ocupante de las tierras palestinas. Nosotros llevamos aquí en Rafah más de 30 días resistiendo. Hoy me levanté a la noticia de que mi familia había muerto y que nuestro barrio en la zona norte había sido totalmente destruido y todas nuestras viviendas han sido destruidas y nuestra familia ha muerto. Pero todos estamos a favor del Al-Aqsa y damos nuestras sangres y nuestras vidas para liberarla. El objetivo del régimen israelí al atacar deliberadamente a los niños palestinos es subyugar al pueblo palestino y acabar con su esperanza de vivir libres de la ocupación israelí. Lo único que desean los gazatíes en este momento es acabar la guerra y poder volver a sus tierras y sus viviendas con la victoria de la resistencia palestina. Con los continuos ataques israelíes a viviendas civiles, además de hospitales y colegios para los refugiados, el número total de niños que ha asesinado el régimen de Israel en la Franja de Gaza ha superado el 40% de las víctimas totales. Estos crímenes también han ocasionado que más del 90% de los niños gazatíes sufran trastornos y traumas psicológicos. Huda Hegazi, Hispan TV, Gaza, Palestina. La situación que hemos presenciado es verdaderamente catastrófica y ya nadie en el mundo la puede negar. Sin embargo, la bancarrota ética y moral de Occidente, de las potencias occidentales y de todos aquellos que de una u otra manera apoyan el genocidio israelí o simplemente hacen la vista gorda y miran hacia otro lugar para no presionar a Israel y a Estados Unidos a detener la masacre, están haciendo de los supuestos valores universales de Occidente solo un pésimo chiste. No puedo terminar este bloque sin enviar un saludo y hacer un homenaje a la periodista Huda Hegazi, porque en el último tiempo su casa ha sido bombardeada, su familia ha estado sufriendo una persecución tremenda y todo el trabajo que ella hace en estas circunstancias es sencillamente un trabajo de heroína. A continuación los quiero invitar a conocer un poco más sobre la historia de Palestina, conversando con el doctor Ricardo Marzuca, profesor del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, especialista en asuntos del Medio Oriente, pero también en migraciones del mundo árabe hacia el cono sur de nuestro continente. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar esta invitación.
Hola Daniel, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, encantado. Ricardo, hace más de 100 años un periodista británico acuñó la frase una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, pretendiendo con esta narrativa profundamente sionista legitimar la inmigración ilegal a Palestina en tiempos de persecución, ¿no?, hacia algunas comunidades judías en Europa. ¿Tú nos podrías relatar un poco más el origen de la presencia del pueblo palestino en la tierra de Palestina y hasta dónde se remontan, hasta dónde se entierran las raíces de la cepa étnica palestina en la historia de la humanidad? Sí, bueno, excelente pregunta, gracias por la pregunta. El primer comentario que yo haría a partir de la expresión, para poder comprender de que la historia palestina ha sido distorsionada, ¿no? Ha sido inventada, digamos, siguiendo un paradigma fundamentalmente sionista y colonial, es que, claro, la expresión una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra es fundamentalmente parte de los discursos coloniales del siglo XIX, de las potencias europeas cuando colonizaban territorio, ocupaban el concepto terra nullius o tierra baldía o tierra vacía, ¿no? El historiador británico Arnold Toynbee, en su estudio de historia, dice: nosotros los europeos, cuando colonizamos un territorio, damos por hecho que los habitantes que habitan en ellos son parte de la flora y de la fauna, ¿no? Se niega la existencia de las poblaciones originarias y es lo que han vivido, así como lo ha vivido el pueblo palestino, lo han vivido todas las poblaciones y los pueblos originarios de Asia, África y América, digamos, ¿no? Entonces, la invisibilización, ¿no?, o muchas veces lo que ocurre y lo vemos hoy en día en los discursos sionistas en el genocidio que se está cometiendo en Gaza es, ¿no es cierto?, también acompañar esto con lo que es la deshumanización o animalización del otro. Dicho eso, me parece que es clave e importante remitirnos a la historia antigua de Palestina, ¿no? No vamos a reconstruirla completa, pero sí es clave dar cuenta de que en la zona de Palestina hay desde muy antiguo, ¿no?, centros urbanos que se fueron creando prácticamente en la Edad del Bronce, que, ¿no?, la historia eh, eurocéntrica sobre la cual se construye, digamos, la arqueología bíblica, sobre la que se pretende imponer un discurso y una narrativa que elimina, ¿no?, o que excluye la verdadera historia que se forjó en ese territorio, está justamente asociada a la existencia de centros urbanos desde muy antiguos, ¿no? La ciudad, uno de los más antiguos asentamientos humanos en la del Bronce es la ciudad de Jericó, que se remonta al año 9000, por lo menos antes de Cristo, ¿no? Y así sucesivamente en toda esa zona, efectivamente, por su fertilidad, ¿no?, por la fertilidad de la zona de Palestina, fue dando lugar a una evolución importante, digamos, de creación de centros urbanos, ¿no? Y posteriormente, digamos, eso fue acompañado por toda una oleada, ya después en la Edad del Hierro, fue acompañado entre el año 2500 a 1000 antes de Cristo por una serie de oleadas de grupos humanos que vivían en la península arábiga, ¿no? Que la historiografía occidental distorsiona la historia de alguna manera utilizando la expresión pueblos semitas. Efectivamente, lo que hace ahí la lingüística europea es apelar a una terminología que se remonta, ¿no?, o que apela al capítulo 10 del Génesis, ¿no?, por Sem, uno de los hijos de Noé. Entonces, es importante dar cuenta de que el sustrato que va a habitar la zona de Palestina está fundamentalmente asociado a los llamados pueblos semitas, que desde mi perspectiva debiéramos denominar los pueblos arábigos, puesto que su origen es la península arábiga, y ahí tenemos pueblos desde muy antiguos, ¿no? Los acadios, los arameos, los cananeos, ¿no? Canaán fue conocida también en la zona de Palestina y posteriormente también los hebreos, porque no existe conexión alguna entre los antiguos hebreos que fueron parte de este movimiento complejo de la historia, que también estuvieron en cierto periodo también habitando el territorio y obviamente después también los fenicios y otros pueblos más que conformaron un todo complejo que fueron dando lugar a una dinámica, digamos, muy asociada a lo árabe desde la antigüedad, ¿no? La característica fundamental de la Palestina histórica, ¿no?, está asociada
a una multiculturalidad, a un conjunto de grupos humanos, ¿no?, que interactuaron en el territorio, ¿no?, que le fueron dando una identidad, y esa identidad está fundamentalmente asociada a una diversidad cultural, ¿no?, a una diversidad cultural, a una interculturalidad y a la posibilidad, ¿no?, de un reconocimiento de la legitimidad de los habitantes de ese territorio, ¿no? Y en segundo lugar también hay que insistir en el sustrato fundamentalmente árabe del territorio, que no está asociado a la expansión del Islam del siglo VII, que efectivamente ahí se consolida, ¿no?, una arabización del territorio, pero cuya presencia árabe se remonta efectivamente a varios cientos de siglos, digamos, antes de la expansión del Islam, por la importancia de lo árabe, ¿no?, en toda la región del Próximo Oriente. Entonces hay una larga tradición, ¿no?, vinculada a un habitar el territorio por parte de una población originaria que creó centros urbanos, que estuvo muy vinculada con lo que se conoce como la Nahda o el Renacimiento Cultural Árabe en el siglo XIX, ¿no? Palestina no era un territorio deshabitado, sino que habitaba, ¿no es cierto?, una población con una larga tradición histórica, muy asociado en el XIX a el renacimiento cultural árabe, ¿no?, una sociedad semirural, pero cuyos centros urbanos, ¿no?, fundamentales estaban vinculados con los otros centros urbanos árabes de la región, ¿no?, con Beirut en el Líbano. Diría que muy sintéticamente es lo que uno podría expresar y en relación, digamos, a la Palestina habitada, ¿no?, desde muy antiguo y con una larga tradición urbana también de ciudades que estuvieron muy vinculadas al comercio desde la antigüedad y a una vida cultural muy rica asociada a las diversas tradiciones, ¿no?, a la cristiandad, al islam, y con una población judía árabe, ¿no?, que habitaba el territorio y que estaba identificada fundamentalmente con una identidad árabe en el territorio de Palestina y con una identidad palestina que era parte, ¿no?, de lo que podríamos denominar identidades múltiples, ¿no?, que no son excluyentes, ¿no? La exclusión, la segregación, la incapacidad de construir diversidad se da, ¿no es cierto?, con la etnocracia y la imposición de la colonización sionista a partir de finales del siglo XIX en el territorio. Efectivamente, toda empresa colonial requiere de reescribir la historia, de mentir y construir un pasado usable que le permita fundamentar, ¿no?, la acción colonial. Pasemos ahora a las preguntas del público. Bueno, mi nombre es Natalia Arcos y mi pregunta tiene que ver con cómo era la organización social y política en el territorio de Palestina, digamos, en el siglo XX, pero antes de la ocupación, digamos, en el Imperio Otomano o bajo la colonia británica. ¿Cómo se organizaba la sociedad? Y si realmente hubo algún momento en que hubo un Estado palestino, por ejemplo, o nada de eso similar. Palestina fue parte del Imperio Turco Otomano, ¿no?, hasta la caída y desmembración total del Imperio Turco Otomano al término de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero durante el siglo XIX y desde, ¿no es cierto?, la ascensión de los turcos en el control, digamos, del espacio árabe islámico, entre comillas, Palestina fue parte de la gran provincia, ¿no?, conocida como Bilad Sham, traducida normalmente como la Gran Siria, digamos, ¿no? Por lo tanto, fue parte de ese complejo espacio intercultural, ¿no?, donde Palestina de alguna u otra forma formaba parte de ese territorio, de esa gran provincia, y que efectivamente, digamos, gozó de centros urbanos importantes, digamos, donde efectivamente las ciudades tenían, digamos, una relación directa y una asociación, interacción directa también con las zonas agrícolas, ¿no? Pero fue un espacio que gozó de cierta autonomía, ¿no?, bajo el Imperio Turco Otomano, ¿no? La administración otomana tenía una organización, ¿no es cierto?, con las llamadas wilayas o provincias, habían subdivisiones también dentro del territorio, pero efectivamente, digamos, había un espacio importante, digamos, de organización y de administración por parte, digamos, de la misma población del territorio, digamos, ¿no?, y de familias que participaban, digamos, de esa administración fundamentalmente en los centros urbanos, ¿no?, como una importante región dentro de esa gran provincia, ¿no?
Claro, el tema cambia fundamentalmente a partir de la llegada, digamos, del Imperio británico, ¿no? Recordemos que toda la zona árabe de la región del Magreb, del norte de África árabe, fue colonizada por parte de los grandes imperios, fundamentalmente franceses e ingleses, ¿no? Colonizando los territorios, explotando los territorios, ¿no? Sustrayendo sus materias primas, ¿no? Imponiendo, digamos, la explotación de mano de obra barata, etcétera. Por lo tanto, la proyección de los grandes imperios franco-británicos, ¿no? Al término de la Primera Guerra Mundial, a partir de promesas hechas por los británicos, por ejemplo, ¿no? Como la conocida Declaración Balfour, donde antes del término de la Primera Guerra Mundial los británicos ya prometían un hogar nacional judío en Palestina y invisibilizaban a la población palestina en esa declaración, sosteniendo, ¿no es cierto?, de que la población no judía del territorio se le iban a respetar sus derechos civiles y religiosos, siendo que eran el 95% de la población y que había una población judía árabe, ¿no?, que estaba integrada a este espacio multicultural y de diversidad que habitaba el territorio, ¿no? Entonces, claro, Palestina fue objeto de la división que imponen los famosos acuerdos Sykes-Picot, hechos entre Francia y Gran Bretaña antes del término de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Se subdivide el territorio en entidades políticas, ¿no? Siria, el Líbano, se crea el Principado de Transjordania, Palestina, Transjordania e Irak quedan bajo mandato británico y es el mandato británico sobre Palestina, ¿no?, que impone una rigurosa administración militar, ¿no?, que comienza a facilitar para dar cumplimiento a la promesa que había hecho, ¿no?, al movimiento sionista en Gran Bretaña dirigido por Lionel Rothschild, ¿no?, vinculados también a los intereses económicos de la región, ¿no? Por lo tanto, en Palestina se va a imponer, ¿no?, un sistema de segregación, de exclusión y los primeros, ¿no es cierto?, elementos vinculados a un sistema de apartheid a partir de los colonos que llegan de Europa, ¿no?, huyendo por el fenómeno antisemita, que es un fenómeno fundamentalmente europeo, ¿no? Los árabes, así como los palestinos y los habitantes de la región, tienen un origen vinculado, ¿no?, al concepto de semita o arábigo, digamos, cuyo sustrato de población fundamental tenía sus raíces en, como planteaba, digamos, en un comienzo de la exposición, en la península arábiga. Entonces hay una imposición de un régimen militar que va a facilitar la colonización del territorio por parte de una ideología que está vinculada, ¿no?, a los intereses coloniales fundamentalmente en la zona, en el territorio de Palestina, ¿no? Theodor Herzl, fundador del movimiento sionista, en su texto, el libro el Estado judío, planteaba, señalamos nosotros, ¿no es cierto?, una avanzada de Europa contra el Asia, una avanzada de la civilización contra la barbarie, ¿no? Por lo tanto, el sionismo tiene incorporado, ¿no?, tanto en su discurso como en su acción, un modus operandi colonial que implica, ¿no es cierto?, la imposición de un etnocentrismo en el territorio que va a ir excluyendo, desplazando, ¿no?, a la población originaria del territorio con el objetivo de fundar un Estado que esté en función de los intereses de Gran Bretaña en el periodo que va entre el término de la Primera Guerra Mundial hasta la Nakba y la expulsión de más de la mitad de la población del territorio y la desaparición de Palestina del mapa en 1900, ¿no es cierto?, 47-1948, ¿no? Por lo tanto, efectivamente hay un contraste, ¿no?, de lo que era Palestina y de la riqueza de su sociedad, de su interculturalidad, de desarrollo de su agricultura. Palestina no era un desierto, ¿no es cierto?, ni un territorio baldío ni vacío, era una sociedad con un conjunto de elementos, ¿no es cierto?, importantes en el desarrollo cultural, económico, político, en el sentido, ¿no es cierto?, de entidades importantes administradas participativamente por la población originaria y cuya fractura fundamental se da con la llegada de la colonización europea, ¿no?, bajo la figura de los mandatos otorgados por la Liga de las Naciones, que fue una parte, ¿no es cierto?, de el discurso orientalista, ¿no? Y citemos aquí al pensador palestino Edward Said, que tiene que ver con esta distinción del mundo entre supuestamente un occidente
civilizado, racional, científico, amante de la paz, democrático, frente a un Oriente fundamentalmente árabe-islámico, violento, fanático, irracional, incompatible con la modernidad, incompatible con el progreso. Entonces, en ese contexto, el sionismo indudablemente se apropia, ¿no?, del nacionalismo étnico en la cual se había forjado en Europa el sionismo, ¿no es cierto?, lo traspasa y lo implanta en el territorio de Palestina con el objetivo de desplazar a la población originaria, instalar un Estado en función de los intereses coloniales en ese momento de Gran Bretaña, hoy en día en función de los intereses coloniales, ¿no es cierto?, fundamentalmente de Estados Unidos, con, ¿no es cierto?, la complicidad indudablemente de Europa, y en función, ¿no es cierto?, de evitar la creación efectiva de un Estado que vuelva a ser de Palestina el territorio, ¿no es cierto?, multicultural, diverso, donde las comunidades, ¿no es cierto?, cristianas, judías y musulmanas convivían en paz antes, ¿no es cierto?, de la imposición del mandato británico y después de la fractura que se da, digamos, bajo la Nakba en Palestina. Dale, Ricardo, vamos a la segunda. Buen día, mi nombre es Agustín Maturana y al igual que usted y mi compañera, voy a proceder haciéndole una pregunta a Ricardo. Ricardo, ¿qué consecuencias ha traído la aparición del sionismo al panorama geopolítico de la región? Bien, bueno, las consecuencias para la región, ¿no?, desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la convivencia de los estados árabes, ¿no es cierto?, de la región, ha sido, ¿no es cierto?, efectivamente un desastre. Primero un desastre para, ¿no es cierto?, y una catástrofe, ¿no?, como lo denomina la palabra Nakba en árabe, ¿no?, para la sociedad palestina, que ha desaparecido Palestina del mapa, que se ha impuesto un Estado efectivamente de corte etnocéntrico, ¿no es cierto?, monorreligioso, homogenizador, que pretende, digamos, importar e imponer una sociedad de carácter colonial, ¿no?, que ha excluido, segregado y convertido el territorio de Palestina en un espacio, ¿no es cierto?, fundamentalmente de apartheid, ¿no?, llevando a cabo un proceso permanente de limpieza étnica. La Nakba no solamente lo que ocurrió en 1948 con la expulsión de la población palestina, sino que es un proceso continuo, ¿no?, cuya etapa final estamos viendo con el genocidio que se está cometiendo en Gaza y con la limpieza étnica, ¿no es cierto?, un proceso continuo, ¿no? Hay un sociólogo israelí que es Baruch Kimmelding que habla de politicidio, ¿no? Destruir, ¿no?, la existencia política, social, cultural, económica de la sociedad palestina para reemplazarla efectivamente, ¿no?, por un Estado colonial. Por lo tanto, desde el punto de vista de la sociedad y del pueblo palestino ha significado una catástrofe, un proceso continuo, ¿no? Desde el punto de vista de la geopolítica, ¿no?, indudablemente que el Estado de Israel responde, ¿no?, como lo planteaba Teodoro Herzl en un comienzo, a la necesidad, ¿no es cierto?, para los grandes intereses coloniales y para el imperialismo de tener un Estado, ¿no es cierto?, que sea el hegemón en la región y que de alguna u otra manera resguarde los intereses, ¿no es cierto?, económicos y políticos, ¿no es cierto?, y geopolíticos del control de la región del mundo árabe, ¿no? Eso ha implicado también romper una dinámica propia de convivencia entre los estados árabes, intentar desarabizar el espacio árabe, suplantar la noción de mundo árabe por una noción de Medio Oriente, donde Israel se convierta en el hegemón, ¿no?, y de alguna otra manera con una política de puertas abiertas, ¿no?, con los estados árabes de alguna manera, ¿no es cierto?, para convertirse, digamos, en el gran proveedor de tecnologías, armamentos, ¿no?, y ciberseguridad que ha tratado de seducir a los estados de la región. Entonces, en ese sentido, se impone ahí un Estado, y es el proyecto que se pretende concluir en esta última final etapa de la Nakba, de excluir y destruir definitivamente la sociedad palestina y tener un Estado hegemón que controle la región y que los estados árabes, ¿no es cierto?, actúen servicialmente en función de los intereses del sionismo de Israel y obviamente, ¿no es cierto?, de la potencia que lo respalda, que es Estados Unidos, ¿no? Muchas gracias, Ricardo, por aceptar esta invitación. Espero poder encontrarnos pronto en alguna de las actividades por Palestina que seguiremos haciendo en conjunto en nuestro país. Muchas gracias a ti, Daniel, y al programa por la invitación, al canal.
que es importante poder visibilizar y poder efectivamente dar cuenta, digamos, de miradas de la historia que efectivamente posicionen, ¿no?, a la historia de Palestina y a lo que está ocurriendo con la gravedad que tiene, digamos, en el genocidio que está en curso. Así que muchas gracias a ustedes por la oportunidad y por el espacio. Bueno, efectivamente, la aparición del sionismo en el mundo árabe no solo terminó con siglos y milenios de multiculturalidad, de interculturalidad, sino que además significó un retroceso y una traición al paradigma de la supuesta modernidad que pretendía formar la paz perpetua a partir de la instalación en el mundo de la fraternidad universal. Los invito en el próximo bloque a conocer un poco más de la diáspora palestina en Chile a través de la entrevista a la periodista y escritora Lina Meruane. Bien, ya estamos de vuelta y en este bloque vamos a conocer un poco más sobre la diáspora palestina, esta gran comunidad que existe fuera del mundo árabe, a través de entrevistar a una profesora de literatura y escritora chilena de origen palestina que nos acompaña. Les presento a Lina Meruane, muchas gracias por estar aquí y los invito a ver un video para que conozcamos algo más de Lina. Lina Meruane no aprendió árabe en su infancia. La discriminación de comienzos del siglo XX obligó a las familias que llegaban a Chile a asimilarse, olvidando el idioma. En lo privado, algunas costumbres y sentires que trajeron sus abuelos palestinos se mantuvieron. La comida, la historia, la necesidad de regresar a su tierra. El abuelo de Lina lo intentó sin éxito en 1967. Falleció sin volver a pisar Palestina. Lina es escritora y docente. Su obra ha sido traducida a 12 idiomas y ha sido premiada en Chile, México, Canadá y Alemania, entre otros países. En 2022 recibió la Orden de Palestina por la Cultura, Ciencia y Artes, uno de los más significativos para ella. Lo recibí en nombre de mis abuelos, dice, los que nunca pudieron regresar. Bien, primero darte la bienvenida, Lina, y agradecerte que aceptaras esta invitación. Gracias. Quiero partir preguntándote, Lina, ¿cuándo llega tu familia a Chile? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Y por qué inician el trayecto y esta tremenda travesía hasta terminar en este continente y en este país? Los árabes de la zona del Levante venían saliendo o escapando del imperio turco otomano. Eran sobre todo cristianos, con lo cual no lo estaban pasando muy bien bajo ese imperio. Empiezan a migrar hacia las Américas y Estados Unidos cierra sus cuotas en un momento. Entonces la migración empieza a ser más hacia el sur. En el caso de mi familia y de la gran mayoría de palestinos que vive aquí, venían de los enclaves cristianos alrededor de Belén, sobre todo de Beit Yala, donde hay más población en Chile que en la propia Beit Yala. Y el caso es que mi abuela cruza por Argentina de niña en alrededor de 1905. Mi abuelo ya llega más tarde, alrededor de 1912, siguiendo a sus hermanos mayores. Eso es un poco la historia de esa comunidad, que llega por Argentina, se da cuenta que hay una mayoría de sirios, de libaneses, siguen camino, cruzan la cordillera y aterrizan, por así decir, en la zona de San Felipe y de ahí se van distribuyendo norte-sur. Esa es la historia de mi familia y según lo que yo he investigado es la historia de muchas familias de Beit Yala y de los enclaves cristianos. Está además muy bien retratado en un libro de Benedicto Chuaki, ¿no? Muy antiguo. Exactamente. No Memorias de un inmigrante. Memorias de un inmigrante de Benedicto Chuaki, que tiene una segunda parte que no mucha gente conoce, pero que es un libro maravilloso. ¿Cómo fue tu relación con el tema palestino? No solo con la cultura, sino que con el tema palestino en la primera infancia y la adolescencia. Bueno, yo que escribí un libro que se llama Ahora Palestina en pedazos, cuento ahí, sobre todo al inicio del libro, cómo fue esa relación y hablo de haber vivido en una familia
chilena común y corriente, pero sabiendo que había un rumor palestino detrás. Y cuando yo digo ese rumor, era que se hablaba de esos viejos migrantes, comíamos y todavía comemos la comida árabe. Cuando yo me casé, mi padre apareció de sorpresa con unas bailarinas del vientre para celebrar la cultura. O sea, había toda esta cuestión que estaba ahí, pero sin ser una cuestión central en nuestra conversación. Yo perdí la lengua árabe, mi padre también la perdió, porque había impulsos asimilatorios muy, muy fuertes en Chile y en todos los países de América Latina. Entonces, mi transformación, mi volverme palestina, como digo en la versión anterior del libro, ocurre cuando viajo a los territorios ocupados. Sí, a mí me tocó presentar ese libro, ¿no? Volverse Palestina. ¿Nos podrías contar un poco cómo fue este proceso de transformación? Porque es un proceso que hace poco lo estoy viviendo también con mi hija, ¿no? En primera persona lo estoy viendo. Cómo es redescubrir esas raíces, pero ya no solo desde lo formal que todos hemos logrado mantener, la comida, algunas palabras, algo de la música, el baile, sino que empezar a conectar y compenetrarse con la causa palestina, con la historia reciente de Palestina y sobre todo con el sufrimiento actual. Claro, como tú bien dices, teníamos esta generación más joven una relación cultural con el mundo árabe y con Palestina. Para mí viajar a los territorios ocupados, cosa que ocurre un poco casualmente, lo cuento en el libro también de cómo me subo un día a un taxi y es un taxista palestino en mi barrio dominicano de Nueva York y él me empieza a decir que por qué no he ido, que tengo que ir y yo pensando sí, algún día iré, pero sin el llamado tan poderoso. Pero por circunstancias como muy aleatorias yo terminé viajando porque me prometí a mí misma y le prometí al taxista que si me llegaba una invitación para ir a un lugar que estuviera a medio camino, porque por supuesto es muy caro ir, entonces yo iría. Y al día siguiente entró un email invitándome a Londres, y dije, medio camino, increíble, y además la semana antes de vacaciones de la universidad. Entonces yo decido, digo, bueno, esto es un llamado, tengo que ir, tenía una invitación pendiente de un amigo, y llego allí. Y la experiencia de viajar y de verme reconocida por el Estado de Israel como palestina, cosa que es la primera vez que me había pasado, de sentirme discriminada, humillada, interrogada, me levantó todas las luces rojas. De hecho, fue tan duro ese paso aeroportuario que yo me puse a escribir en la revista de la aerolínea con un lápiz que me prestó la señora que tenía sentada al lado porque me habían quitado todo. O sea, yo me subí con el pasaporte en la mano y ahí empecé a escribir lo que necesitaba escribir y ahí empezó a escribirse ese libro. Y tiene eso que ver con la sensación de esta enorme humillación que yo como medio palestina que soy estaba sufriendo y la conexión tan poderosa que sentí con la situación de los palestinos que viven allí, que son palestinos 100% y que además han vivido 75 años de ocupación con todo tipo de vejaciones y humillaciones y discriminaciones. Quiero hacer una pregunta para los que no conocen de esta experiencia. ¿Esto que acabas de contar fue en el avión de salida o en el avión de entrada? En el avión de entrada a Israel. Pregunté eso porque esto es bien notable, ¿no? Esto te pasó porque viajaste en la línea aérea El Al. Sí. La línea aérea El Al, que es la línea aérea israelí, revisa a los pasajeros antes de subir al avión en cualquier vuelo que vaya con destino a Israel. Y estas vejaciones son habituales para todo aquel que, como tú bien lo dijiste, es reconocido como palestino. ¿En qué año fue ese viaje? Ese viaje fue en el 2012. Claro, yo no sabía que era mucho peor viajar por la línea aérea israelí. Y lo hice porque era el viaje directo y corto. No, es que además tú cuando compras en otra línea aérea, en la mayoría de las líneas aéreas que llegan a Tel Aviv, tienen convenio con el AL y opera ese tramo el AL sencillamente para poder hacer esto, ¿no? Es parte de la discriminación brutal que tienen y el efectivo control que tienen sobre todos los visitantes que van a Tierra Santa bajo cualquier pretexto y en cualquier consideración. 2012, un año importante. Quiero que por favor esta última parte de la entrevista me cuentes con toda esta historia que nos has relatado,
¿Cómo se vive el sufrimiento del pueblo palestino y lo que ha estado pasando en Palestina en este último tiempo? Bueno, yo que he estudiado, porque a partir de ese viaje me puse a estudiar la historia y a revisar, digamos, todas las dimensiones de la ocupación, siento que este es un momento especialmente álgido, pero como he dicho en otras entrevistas, esta es una agudización del conflicto. Esto no empieza en octubre 7, que por supuesto lo que sucedió ahí fue tremendo, pero esto no empieza ahí y descontextualizar es realmente gravísimo. Y ha habido una especie de presión por descontextualizar. Quien contextualiza pasa a ser sospechoso, como si estuviera apoyando a Hamás, por ejemplo. Y eso no es así, es entender que en procesos de tanta opresión va a haber momentos de agudización de violencia. Y eso es lo que está pasando ahora. Pero además se siente, da la impresión cuando yo leo el periódico, leo el New York Times, no leo un pasquín que podría estar diciendo falsedades. Incluso leo un periódico que ha sido bastante amable con la ocupación israelí. Y leyendo el New York Times uno se da cuenta de que realmente ha habido muchísima presión para que se descontextualice, para que se acuse a las personas que estamos a favor de la causa palestina y pidiendo el inmediato cese al fuego, a callar. Por ejemplo, leo en la prensa que, y estoy hablando ahora de la diáspora, ¿no? La situación, la sabemos, es realmente brutal, hay 20.000 muertos, más de 20.000 muertos, miles de desaparecidos debajo de los escombros, miles de niños muertos, escasez de agua, de comida, de medicación. Entonces, realmente la situación es muy violenta, pero cuando se mira lo que puede hacer la diáspora, hay una presión muy, muy grande para evitar que esto siga. Las universidades norteamericanas, donde yo trabajo, están siendo acosadas para que eviten las manifestaciones pro-palestinas, para que eviten las llamadas al cese al fuego, para que eviten las peticiones de la solución, la llamada solución de los dos estados, que realmente se ve dificilísima. Entonces, realmente, tanto dentro como fuera, ha habido una operación muy brutal de silenciamiento de la situación. Entonces, es difícil saber qué hacer en una circunstancia así y eso genera un doble sufrimiento. Por un lado, ver lo que está pasando, que es un verdadero genocidio, al que no se le pone fin y sobre el que no se pone ninguna presión o no suficiente presión. Y por otro lado, la sensación de que quienes estamos fuera y tenemos un conocimiento de las circunstancias, estamos siendo silenciados. Lina, tú además eres periodista. ¿Cómo has evaluado el rol de los medios a nivel global y en particular en Estados Unidos, ¿no?, que juega un rol fundamental no solo como coadyuvante y cómplice del genocidio, sino que como principal impulsor? En nuestro país vemos que los medios son completamente cómplices. Me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, que el Colegio de Periodistas Chilenos no haya hecho una alusión al asesinato de más de 190 periodistas, ¿no?, bajo el fuego israelí en este tiempo. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo lo lees? Bueno, en efecto, yo fui periodista muchos años antes de convertirme en profesora de literatura y entonces he observado y he seguido observando cómo se mueven los medios en relación con este conflicto histórico. Y sé además por amigos que tengo en otros medios, por ejemplo en la BBC, la presión que está recibiendo ciertos medios para no informar sobre la catástrofe que se está viviendo en Gaza. Incluso para no informar sobre lo que también están sufriendo los palestinos de los territorios ocupados, porque ellos también están sufriendo violencia a manos de los colonos y del ejército israelí. Mucha presión por decir una y otra vez, por ejemplo, que, o sea, como de volver a octubre 7 para marcar ese momento como el inicio de la violencia y de borrar hacia atrás los 75 años de ocupación. Entonces, ahí hay un problema, pero que no es solamente un problema de los medios en sí, sino que también es que hay instituciones israelíes que se dedican a generar mucha presión para que no se informe, o para que siempre se informe como si hubiera un empate. ¿A qué me refiero con esto? Hay una idea que se transmite a través de los medios y que es una operación política y lingüística, que es hacer sentir que están empatadas las dos fuerzas, es decir, que son igualmente fuertes, pero digamos que hay una falsedad, porque Israel es un Estado
nombrado como democrático, y Gaza no es un Estado, Palestina no es un Estado, no ha tenido la oportunidad de tener voz y voto dentro del concierto internacional, no tiene la posibilidad de reivindicarse y además Hamás es un grupo político y armado también que no ha dejado de tener, o sea, no ha tenido la posibilidad de convertirse en un partido político puesto que no corresponde a una nación. Ahí hay un problema de base, pero es que además Palestina es una nación empobrecida a lo largo de los años. No tienen las mismas posibilidades, no tienen la misma representación, no tienen la misma economía, no tienen la misma educación, no tienen los mismos derechos de salud, no tienen ni siquiera los mismos derechos al agua, que incluso están controlados por Israel. Entonces, hacer parecer como que esta es una situación de empate es realmente faltar a la verdad. Entonces hay que entender que la situación es de un Estado muy poderoso, una de las principales potencias bélicas del mundo, contra una nación, una agrupación de personas que no tiene ni un solo derecho y que ha estado siendo oprimida. Esa cuestión es muy grave y es muy grave que el periodismo no lo ponga por delante en su información. Bueno, sin duda la corrupción mediática y periodística a nivel global juega un rol trascendental en cómo el mundo está leyendo y reaccionando en esta situación. Lina, te quiero dar las gracias por aceptar esta invitación y esperar que muy pronto podamos encontrarnos quizás con un nuevo libro que nos ayude a seguir profundizando el conocimiento sobre la realidad palestina. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Daniel. El pueblo palestino resistió la invasión de asirios, persas, babilonios, romanos, el imperio turco, no británicos, norteamericanos. Se levantó contra la ocupación británica que le quiso entregar Palestina a la Organización Sionista Mundial. Se levantó luego contra la intervención norteamericana. Se levantó contra la decisión de Naciones Unidas completamente ilegal de partir el territorio que había habitado desde siempre entre sus habitantes autóctonos y miles de extranjeros que venían de todas partes del mundo. Se levantó con posterioridad, ¿no?, en contra de las masacres permanentes, en contra del Plan Dalet. Se terminó levantando contra la ocupación israelí desde el interior de la tierra en 2 intifadas sucesivas. Lo que estamos viendo hoy día es solo la continuidad de una lucha histórica por la paz, la supervivencia y el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Y seguimos estando absolutamente seguros de que los palestinos, la cepa étnica, multicultural, intercultural, absolutamente tolerante de todos los pueblos del mundo, estaba ahí antes de que llegara el primer invasor y seguirá estando después de que se vaya el último. El pueblo palestino es sinónimo de resistencia. Durante toda su historia han resistido y lo seguirán haciendo en el futuro. Este conflicto no tiene y no tendrá jamás una solución militar. La única solución es establecer la paz perpetua y avanzar hacia la fraternidad universal. Y para aquello es indispensable que quienes ostentan el poder entiendan que el poder total lleva a la corrupción total y que por lo tanto debemos establecer un mundo de justicia y paz para todas y todos los seres humanos. Hoy en Palestina, lo hemos dicho hasta el cansancio, levantarse, estudiar, iniciar un negocio, casarse, tener hijos, plantar un olivo, mantener el ganado, cultivar y cosechar un olivo, ¿no?, es sencillamente un acto de resistencia. Les ofrezco la palabra por si alguno o alguna de ustedes quiere hacer alguna pregunta antes de ir terminando el presente programa. Bueno, mi nombre es Bárbara Navarrete y a propósito de la crudeza de la ocupación sobre jóvenes, niños, niñas y adolescentes, ¿crees que estamos frente a la posibilidad de tener una tercera intifada? ¿Cómo lo evalúas tú? Hola Daniel, ¿cómo estás? Mi nombre es Matías Aguayo y quisiera preguntarte en el marco de la masacre que está viviendo el pueblo palestino,
y el abordaje en los medios de comunicación. ¿Por qué crees tú o qué intenciones ves en los medios de comunicación hegemónicos la intención de presentar la resistencia de los pueblos y en particular del pueblo palestino como actos de terrorismo? Gracias, Bárbara. Gracias, Matías. Lo primero, intifada significa levantamiento popular, ¿no? Y uno faltaría a la verdad si pensara que en algún minuto de la historia de los últimos 75 años el pueblo palestino no ha estado de pie y resistiendo. Por lo tanto, quizás la pregunta podría ser si es que existe la posibilidad de que se llegara a un nuevo levantamiento generalizado en todo el territorio de Palestina. Yo creo que hoy día el descrédito de las instituciones palestinas y el descrédito sobre el proceso de paz que se inició con Oslo han convertido la posibilidad de una tercera intifada absolutamente generalizada en algo muy real. No podemos saber el cuándo, pero sin duda la masacre que se está llevando en Gaza no va a acercar la paz, muy por el contrario, no va a exacerbar los ánimos y en el futuro inmediato vamos a ver una reacción que creo que hasta el día de hoy el mundo no alcanza a sopesar. El levantamiento palestino es algo continuo, pero sin duda hoy todos se están preguntando y de hecho hay una focalización exprofeso malintencionada del conflicto actual solo en Gaza, lo que no es real. En las últimas semanas han muerto cientos de palestinos asesinados en Cisjordania y han sido encarcelados cientos de palestinos, miles de palestinos y cientos de niños en Cisjordania. Incluso volvieron a encarcelar a Ahmed Tamimi, ya la conocimos hace mucho tiempo, a Monder Amira, que es uno de los líderes de la resistencia pacífica en el campamento de Aida, en el intermedio entre Belén y Bet Yala, y por lo tanto todo hace parecer que lo que viene siempre será peor, salvo que haya un cambio de actitud fundamental de la comunidad internacional y que se dispongan realmente a detener a Israel y a detener la masacre. Respecto a lo que preguntaba Matías, no hay que perder de vista que yo creo que en el último periodo de la historia reciente de la humanidad, los medios de comunicación como los conocimos en algún minuto han ido desapareciendo. Sería difícil hoy día hablar de medios de comunicación porque hace 50 o 70 años los medios de comunicación buscaban definitivamente incomodar al poder y se preocupaban principalmente de hacer saber lo que el poder no quería que se supiera. Hoy día los medios de comunicación privatizados en la mayor parte del mundo tienen por función primordial, sobre todo en nuestro país, que se sepa solo lo que el poder quiere que se sepa, ¿no? Y por lo tanto ya no son medios de comunicación, sino que son medios de control social y de inducción, de creación de la realidad. Desde esta perspectiva, con todo derecho, podríamos hablar de que existe una corrupción mediática y periodística generalizada a nivel mundial. Y hoy día ya no existe ni derecho a la información ni libertad de prensa. En nuestro país hemos visto cómo los periodistas que cubrían la revuelta de octubre de una manera lo más objetiva posible, nunca fue totalmente objetiva, fueron sacados de los canales, fueron sacados de los medios de comunicación y esto pasa no solo aquí, sino que en todo el mundo, ¿no? Hay periodistas que han sido despedidas en la BBC y en medios de Europa y por supuesto de Estados Unidos simplemente por tratar de visibilizar el drama palestino. Yo quiero decir muy claramente que aquí de lo que se trata es de una pugna de poder a escala global que hoy día no permite que ningún espacio esté fuera de lo que conocemos como la lucha de clases. Y los medios de comunicación hoy día son parte de esto y claramente están del lado del poder y hoy día no son lo que eran hace 100 años.
Quiero terminar el programa de hoy sencillamente desmitificando el supuesto derecho de las potencias ocupantes a la defensa. Ninguna potencia ocupante tiene derecho a defenderse de civiles inocentes bajo política de exterminio y genocidio. El derecho a defenderse por todos los medios posibles es un derecho consagrado universalmente en el prólogo de la Declaración de Derechos Humanos, ¿no? Y es un derecho especialmente reservado a los pueblos que viven bajo ocupación, que viven bajo gobiernos de facto y bajo una opresión continua como lo es el pueblo palestino hoy día. Saludamos desde Chile a la resistencia palestina y le deseamos larga vida y éxito en la liberación de su patria.